Queridos amigos, qué bueno que están nuevamente con nosotros en este quinto y último programa de la serie Yo, Tú, Nosotros, Nuestras Identidades. Y bueno, el día de hoy iremos al estado de Guanajuato, estaremos con investigadores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, coordinados por la doctora Maricruz Romero Ugalde. Ella nos ha preparado una entrevista con colegas de esta institución y otras autoridades y van a ver qué interesante. Nos lo prepararon en forma de debate. Y bueno, para adentrarnos al tema, contamos con la presencia de la licenciada Ana Leticia Hernández Vélez. Ella es socióloga de la Universidad de Guanajuato. Ana Leticia, bienvenida. Gracias. Y bueno, Ana Leticia, ¿cuál es el objetivo del programa de hoy? Pues el objetivo es hacer un recorrido a través de las identidades o la identidad que conforma el estado de Guanajuato, a través de sus elementos. Es conocerla a través de distintas perspectivas. Ah, muy bien. Y bueno, amigos, agradeciéndoles las llamadas que han estado llegando a lo largo de estos 4 programas, sus comentarios, sus opiniones que son de veras valiosos para nosotros. Les recuerdo que contamos con el correo de voz 5622-8720 y 5622-8718. Y también tenemos el correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx para podernos contactar. Y bueno, Ana Leticia, platícanos, ¿cómo abordaremos el tema de la identidad el día de hoy? La identidad se hablará a partir de perspectivas que a veces no son tomadas en cuenta como elementos importantes dentro de la identidad, o más bien se vuelven como invisibles. Se mencionarán algunos de esos elementos a partir de visiones de distintas instituciones. Ah, muy bien. Y para ello, como les decía, vamos a contar con la presencia de destacados investigadores. Desde luego, empezamos con la doctora Maricruz Romero Ugalde. Ella es directora del Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León. Vamos a contar con la señora Adriana Cortés Jiménez. Ella es directora de la Fundación Comunitaria del Bajío. La licenciada Karina Jazmín Juárez Ramírez. Ella es coordinadora general del Centro de las Artes de Guanajuato del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Y el doctor Luis Fernando Macías García, él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, Ana Leticia, platícanos un poco de este debate que se tuvo y que vamos a ver en un momento. Pues resultó ser un debate bastante interesante, ya que se conocieron las perspectivas a través de los investigadores, las universidades, cómo ven la identidad, las sociedades civiles y además las instituciones que trabajan directamente con temas culturales. Entonces fue una amplia visión sobre lo que es la identidad en Guanajuato. Ah, perfecto. Y entonces, pues lo prometido es deuda, vamos a este primer bloque del debate sobre identidades. Hoy estamos aquí reunidos para tratar el tema de las identidades en Guanajuato. Para ello estoy acompañada de investigadores y una promotora social. Me da muchísimo gusto tener aquí a Adriana Cortés, que es
una persona que desde hace 25 años tiene esta experiencia de trabajo en comunidad y lo más relevante, en ese trabajo de comunidad a través de las organizaciones civiles está buscando un cambio de vida. Un cambio de vida en donde el factor de migración es importante. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La jovencita Karina Juárez, que es una historiadora de la Universidad de Guanajuato, que ahora se desempeña como directora del Centro de las Artes de Guanajuato y tiene en su responsabilidad promover las culturas populares y también fomentar la formación y la investigación en todo el estado. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Maricruz. Luis Fernando es también un colega y sociólogo de formación, pilar de muchas de las nuevas generaciones aquí en el estado de Guanajuato y que ahora como director de Ciencias Sociales y Humanidades en la división de la Universidad de Guanajuato, pues nos acompaña para poder ahondar en este aspecto de qué es la identidad. Y ahora, por eso, pues muchas gracias por estar aquí y vamos a entrar de lleno al tema. ¿Podemos hablar de identidad o de identidades sociales? ¿Por qué? ¿Qué podemos entender por ello? Adriana, ¿nos podrías compartir algo desde tu experiencia? Sí, bueno, desde hablando del tema de migración, realmente yo sí creo que tenemos que hablar de identidades. Definitivamente la transculturalización que se ha tenido a través de los años con el tema de migración nos lleva hacia ese tema. Sin embargo, de alguna forma la identidad viene mucho que ver con la raíz desde tu cultura en donde naces, cómo te vas involucrando, cómo estás inmerso en tu crecimiento, en tu cultura. La familia tiene mucho que ver, tiene que ver todo el contexto alrededor. Sin embargo, las personas que dentro de la migración van haciendo en otros países, obviamente hablando de esta identidad es donde se van haciendo las identidades. Hay una parte de México en ellos, hay una parte de Norteamérica en el caso de nacer en Estados Unidos, pero sin embargo ahí es donde empieza una mezcla muy interesante cuando se habla de identidad. Y al mismo tiempo de esto hay una gran lucha para ver hacia cuál es la identidad más fuerte que me va a llevar, y ahí es en donde empieza también a romperse de alguna forma la parte y ese entendimiento de familia. Cuando hablamos ya de 3 generaciones, hablando de migración, estamos hablando todavía de un problema mucho más de raíz, más profundo, porque la primera generación se va sumamente obligada, en este caso fue lo que pasó en nuestro país. La segunda generación se va ya en una búsqueda con un retorno. Sin embargo, viene una tercera generación nacida totalmente en el otro país y entonces no termina de romper de alguna manera su identidad con México, pero no propio. Es una identidad a través de la familia. Y ahí es en una búsqueda en ese sentido. Hablamos de identidades en todos sentidos, hablamos de identidades del tema de familia, hablamos de identidades del tema cultural en general, desde la música, la danza, el vestuario, etcétera. Alimentación es algo que dentro, cuando tocamos el tema de inmigración, son temas como la alimentación, un tema totalmente centrado en mantener la alimentación muy parecida a la tercera generación. En este sentido, la alimentación, la familia, ¿qué pasa, Luis Fernando, con el individuo? ¿Cómo se construye esa persona? Adriana dice identidades sociales y nos da todo este argumento. Tú desde el psicoanálisis, la filosofía, ¿cómo puedes contribuir a pensar, ¿es identidad o identidades? Bueno, en realidad, depende cómo hablemos del asunto, son las dos cosas. Es decir, identidad para uno que hace investigación antropológica, sociológica, filosófica, es digamos, un concepto que nos hace pensar en aquello que hace que una persona se reconozca a sí misma, y cuando se reconozca a sí misma diga no solamente yo, sino diga yo soy algo que lo refiere a su grupo. Soy mexicano, soy de San Miguel, soy de tal barrio, soy guanajuatense, yo soy, lo que le permite en algún sentido conjugar su primera persona. Y para conjugar su primera persona, pues necesita la referencia de las otras personas. Eso es la identidad. Identidad tenemos todos.
¿Cómo se construye la identidad de cada uno en diferentes escenarios, en diferentes ambientes? Tendrá que ver con las identidades, es decir, los resultados de esa conjugación, para ponerlo como un ejemplo, ¿no? Vamos. Entonces, cuando la pregunta es, ¿existe una identidad guanajuatense? Yo lo que podría decir es, existe identidad en los guanajuatenses. Los guanajuatenses, desde luego, tienen identidad. Pero esa identidad que se conjuga en primera persona y después en segunda y tercera persona, somos, va cambiando según diferentes escenarios. Eso da lugar a las identidades. Identidades migrantes, identidades de barrio, identidades sociales, políticas y a veces también identidades económicas. Y viene un tercer punto, que es las identidades que nos cuelgan. Es decir, la posibilidad de reconocerme o no, de tener grados de libertad en aceptarme tal como el otro me mira, ¿no? Tú eres mexicano desde afuera, tú eres guanajuatense desde afuera, tú eres chilango desde afuera. Bueno, ¿cómo se van construyendo mecanismos de identidad y de identificación? Muchísimas gracias. Precisamente en esos mecanismos, ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa, digamos, con estas fuertes labores, trabajo, en donde las instituciones se invierten para, de alguna manera, compartir o fomentar cierto tipo de identidades, o en todo caso, promover las que ya existen? En tu experiencia, ¿qué pasa en Guanajuato? Sabes que creo que más que fomentarlas, porque la verdad es que no creo que las instituciones tengamos la posibilidad de fomentar la identidad. Creo que tenemos la posibilidad de, en principio, conocerla, después reconocerla, respetarla, aprovecharla, en su caso, promoverla. Creo que es así como debe funcionar el tema de las identidades desde las instituciones. En el caso de las culturas populares, por ejemplo, no tenemos nosotros desde las instituciones la posibilidad de construirle una identidad ni a una persona ni a algún grupo. Nosotros como institución podríamos reconocerlo, como te digo, promoverlo, ayudarle a su preservación si es el caso, ayudarle a su recuperación, si también es el mismo caso, a la documentación, al registro, etcétera. Pero sí creo que es necesario que las instituciones en este momento volteen la mirada hacia el reconocimiento de lo que somos, cómo convivimos entre nosotros, qué nos hace mostrarnos cómo hacia el exterior y qué nos hace mostrarnos cómo hacia el interior de nosotros mismos, como comunidades y como seres humanos. Bien, pues muchísimas gracias. Aquí está precisamente este mosaico en el sentido de cómo desde la persona construyes todo el tiempo identidad, pero la identidad se construye en relación con el otro. Y el asunto del otro es que puede ser el otro, dijéramos, cercano, familia, barrio, localidad, hasta el otro que está del otro lado, en otro país, con otros referentes, pero que efectivamente todo esto nos incluye en un fenómeno que también está muy relacionado, que es la alteridad. Y que para eso las instituciones son parte de un vehículo para promocionar y difundir lo que ya existe. Nos tenemos que ir a un corte, pero en el siguiente bloque quisiera que me platicaran desde Guanajuato cómo podríamos caracterizar, si es que existen estas identidades guanajuatenses, a lo interior o al exterior. Entonces nos vamos a un corte y muchísimas gracias. Regresamos para hablar qué caracteriza la identidad o las identidades guanajuatenses. Muchas gracias. Qué interesante esta primera parte del debate, Ana Leticia. Bueno, el asunto es que viene conectado bastante bien con los 4 programas anteriores, ¿no? Primero hablamos de la identidad desde la antropología, después hablamos de la identidad desde el ámbito sociológico, pasamos a la identidad demográfica,
el programa pasado trató de la identidad arqueológica y ahora este mosaico que nos van a presentar o que nos están presentando, pues como que viene a poner en acción precisamente todo esto que se vino diciendo a lo largo de los programas y aquí en Guanajuato, en un territorio con unas relaciones sociales específicas. ¿Tú qué puedes comentarnos al respecto del video, del panel? Pues creo que esta identidad va más relacionada hacia la vida cotidiana, ¿no? Y un elemento importante que se menciona es el reconocimiento de los otros. En esta otredad nos reconocemos también a nosotros mismos, ¿no? Al reflejarnos en ellos, al ver al otro. Me parece que ese es el punto más importante a destacar de este debate. Estamos viendo distintas visiones. Muy bien, y las personalidades, tú las conoces un poquito más, ellos. ¿Cuál es el trabajo que han estado realizando con la identidad? Escuchamos migración, escuchamos cultura. Por ejemplo, el papel que tiene el Centro de las Artes ha sido como el de preservar aspectos de la tradición o de la oralidad, por ejemplo, el buscar, el rescatar elementos que forman parte de los guanajuatenses y a veces los mismos guanajuatenses no los conocemos. Por ejemplo, las tradiciones de las tortillas pintadas que hacen en Tierra Santa, en una de los municipios del estado, o el rebozo jaspeado, o bien el trabajo que tiene la Fundación Comunitaria del Bajío al momento de preservar cuestiones de identidad, trabajando con migrantes y cómo se van modificando por esta influencia de la migración en las comunidades rurales sobre todo. Y pues bien, ni hablar de los trabajos de los investigadores de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Claro. Al estar dentro con sus investigaciones, igual también rescatando como varios elementos de Desde luego, y una muestra son los obsequios que vamos a tener o que tenemos para nuestro queridísimo público y como para festejar también este cierre de la serie. Dinos, por favor, Ana Luisa, ¿qué es lo que vamos a obsequiar? Bueno, pues tenemos varios libros de regalo, todos donados por el Instituto Cultural de León. Algunas son novelas. Por ejemplo, hay un libro que se llama No morirás del todo, Aullismos. Son un libro de poesías de Acio Guzmán. Tenemos además algunos otros, un libro, discos de música, de flauta, A través del viento, es el título del disco. La trampa, que habla sobre las sociedades literarias en el estado. Hay una reseña muy interesante, ¿no? Hay libros que hablan sobre las artesanías. Tienen un libro sobre las artesanías. Sí, tenemos, hay un libro de regalo muy, muy bonito que habla sobre los tejedores y la tradición de tejer en el estado. También tenemos el libro de No morirás del todo, es una recopilación de cuentos donde vienen cuentos muy, muy interesantes, muy recomendables, que seguramente les gustará al público. Además, un libro de cine, el cine en el estado de Guanajuato, pues, y su tradición, ¿no? Desde las momias y Contra el Santo, y los trabajos de Buñuel en el estado. Es un libro muy, muy bonito que está hecho en el estado. Además, también está el libro que te mencionaba de las artesanías y los telares y tejedores, esta tradición que hay en algunos municipios del estado del rebozo jaspeado y que mucho tiempo fue como una importante actividad económica dentro del estado. Muy bien. Y bueno, para hacerse acreedores, ya saben, de todas estas bellezas y estas cosas hermosas que nos traen de Guanajuato, tenemos el correo de voz 5622-8720, 5622-8718 y el correo mirador@cuaed.unam.mx. Les vamos a hacer las preguntas. Vamos a tener 3 preguntas para que respondan y se hagan acreedores de estos textos. ¿Tú tienes las preguntas o las decimos regresando de la pausa? Regresando de la pausa. Muy bien, entonces, queridos amigos, nos vamos a una pausa y seguimos conectados. Muchas gracias.
Espacio Cruzado. Que siguen con nosotros. Les recuerdo que estamos ahora en el estado de Guanajuato. Allá nos están viendo también nuestros colegas, la gente, amigos también de allá de Guanajuato. El programa, recordemos, se llama Caminos de Guanajuato, donde la vida vale sones, sabores, sueños y más. Rostros identitarios. Nos acompaña la licenciada Ana Leticia, y bueno, Ana Leticia, habíamos quedado pendientes de que vamos a dar las preguntas. Tenemos 2 preguntas para hacerle a nuestro público y que puedan llevarse los obsequios que tenemos. Adelante. Bueno, pues espero que hayan estado atentos al debate porque de esto se trata las preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué instituciones son los participantes al debate? Espero que hayan puesto atención, al principio se presentaron, quiénes son los participantes. La siguiente pregunta es que se mencione alguno de los títulos de los libros de obsequio que se van a regalar en el programa. Claro, y si no alcanzaron a ver el título de los libros, bueno, con que nos mencionen de qué se trata alguno de los obsequios, ¿no? Sea, ya iba a decir, bueno, sea de esto, de aquello, bueno, está muy diverso, tienen posibilidad de escoger y de decidir. Muy bien, y les vuelvo a recordar cómo podemos contactarnos. Estamos en el correo de voz 5622-8720, 5622-8718 o al correo mirador@cuaed.unam.mx. Estamos en el último programa de la serie Yo, tú, nosotros, nuestras identidades. Bueno, va a haber una segunda etapa de videos, más bien una segunda y una tercera etapa de videos, Ana Leticia. La segunda, platícanos un poquito. Ya Maricruz algo nos introdujo a esta otra parte, pero ¿qué podemos esperar de esta segunda parte? Bueno, pues bien, mira, en esta segunda parte hablamos de los elementos que se forman estas identidades. En la primera parte se debatía entre si era una identidad o eran distintas identidades. En esta parte ya hablamos de cuestiones como territorio, de ciudad, de campo. A veces homogenizamos lo que es la identidad, pero hay distintos elementos que no tomamos en cuenta o que se vuelven invisibles, no se mencionan. En el estado a veces se tiene referencias hacia las ciudades más importantes del estado, pero a veces no se menciona, por ejemplo, las tradiciones en las zonas rurales, o bien dentro de la ciudad no se mencionan culturas de los jóvenes o los mismos indígenas que viven dentro de las ciudades. Entonces, en este segundo segmento vamos a ver un poco más, adentrarnos a estos elementos que conforman estas identidades y de este mosaico que ya la doctora Maricruz mencionó. Claro, y además, bueno, ahorita que estábamos hablando y uno recordando, a lo mejor no me van a dejar mentir, amigos, pero cuando pensamos en Guanajuato, lo asociamos con las momias, ¿no? ¿Con qué más llegamos a asociarlo? A lo mejor pocas veces con las minas, ¿no? Pero, ¿y otras cosas que haya más en Guanajuato? No se mencionan. Esta es parte, ¿no?, de las cosas que dices que no son invisibles a la percepción de lo que sería la identidad guanajuatense. Sí, a veces la identidad es más que solo los elementos físicos, ¿no?, o los monumentos que ya conocemos, porque pues, el estado resulta ser muy turístico, pero hay elementos que no se mencionan tanto. Por ejemplo, a veces es increíble esperar que en la ciudad de León hay más indígenas que lo que podrían ser en municipios más rurales. Y hay una gran migración de indígenas y ellos también conforman nuevas identidades. Entonces, de esto se va a hablar un poco más en
en la segunda etapa, pero pues igual, mejor no adelantamos tanto. Claro, pues veamos esta otra parte del debate y vamos a ver qué tal está pasando esto. Seguimos aquí platicando sobre el tema de identidad e identidades. En este segundo bloque, lo que nosotros queremos conocer es qué nos caracteriza como guanajuatenses, si es que existe una identidad guanajuatense. Y para eso, pues le pido a Adriana que nos platique un poco más sobre cómo encuentra en las localidades con las que trabajas estos factores de identidad. ¿Podríamos caracterizar de alguna manera las identidades guanajuatenses o no? Bueno, desde lo que la experiencia de trabajo nos ha dado y la historia de Guanajuato que tenemos, somos un estado realmente agrícola, somos un estado ganadero, somos un estado lleno de posibilidades de manualidades, somos un estado de ceramistas, y en fin, una cantidad inmensa de posibilidades que tenemos de desarrollo y que nos identifica. En las comunidades esto se ha perdido muchísimo, de alguna manera por la migración, y gran parte de la gente que todavía, las familias todavía están luchando por quedarse en su comunidad, por rescatar y por mantener su identidad, son parte de su trabajo diario. Cómo realmente los adultos están tratando todavía de pasar parte de esta identidad a las siguientes generaciones. Sin embargo, no ha sido fácil. Vivimos hoy en un mundo con la comunicación ahora sí que extrema. Entonces, las nuevas generaciones es muy complicado, muy difícil que quieran vivir realmente la parte de ser un campesino al estilo del que fue su abuelo o que fue su padre, ¿no? Definitivamente las nuevas generaciones no quieren eso de su vida en las condiciones que las vivieron sus familiares. Y estamos en una gran lucha en ese sentido. Vemos a los artesanos cómo vienen identificando nuevas formas y más actualizadas, sin perder realmente esa identidad, esa raíz que tienen desde generaciones, y cómo, sin perder realmente esa esencia, cómo han creado tan nuevos productos para un mercado nuevo actualizado. Sin embargo, las mujeres son otro punto específico en este sentido, porque son las que les ha tocado llevar más la raíz en sus comunidades, son las que de alguna manera se aferran más a no terminar de perder la identidad en nuestro Guanajuato, y son las que quedan en las comunidades de mil formas, ¿no? Y a través de ellas también hay un gran rescate de prácticas ancestrales y que están tratando realmente de trascender en ellas a las nuevas generaciones. Estamos llevando una serie de programas que los identifica y de alguna manera como guanajuatenses, ¿en dónde estamos, no? Si Guanajuato estamos en el centro del país, de alguna manera nuestra caracterización también es como más conservadora. En eso también cuando se quiere innovar cosas o quieres hacer grandes cambios, es muy difícil que la gente los acepte, les cuesta muchísimo trabajo afrontar unas realidades actuales, porque somos un estado que vive conservadoramente en muchas cosas, y siento que eso no nos ha dejado de alguna manera dar un salto con las nuevas generaciones, hablando de qué pasa con el Guanajuato que viene adelante, ¿sí? Conservación o conservadurismo, identificación, son conceptos que nos permiten pensar de otra manera cómo podríamos caracterizarnos como guanajuatenses. Es decir, ¿qué nos identifica? Decía Adriana, entre lo agrícola, lo ganadero, ¿qué pasa en las ciudades? Bueno, lo que sucede es que hay esto, ¿no? Es decir, identidad tomada en dos sentidos también, voy a permitirme decir en dos sentidos. Una cosa son aquellos rasgos con los que podemos identificar a un guanajuatense desde una cierta estadística, desde la contemplación o la observación, ciertamente exterior, ¿no? Son migrantes, se dedican a la construcción, van a trabajar, son artesanos, vienen de un mundo agrícola,
hay una cierta estadística, hay tantos jóvenes, tantos viejos, envejecen de tal manera, se casan de tal otra, se aman o se desaman de tal manera. Es decir, podemos tener una cierta idea de los rasgos que los identifican. En las ciudades es muy importante, digamos, los tiempos. La identificación de la identidad pasa por la historia personal, es decir, alguien que que asume desde su propia palabra y de su propia imaginación quién fue, se historiza, se relaciona con una historia y tiene una cierta expectativa de sí frente a un escenario que se está construyendo al mismo tiempo, la ciudad. Entonces hay una especie como de modelización. Quiero ser lo que estoy modelando, lo que estoy imitando. Entonces en la ciudad un poco el medio permite muchas identidades miméticas, camuflajadas, vamos a decirlo de esta manera. Entonces es una sociedad de riesgo, una sociedad en construcción, una sociedad de incertidumbres, de migración, de movimiento, de edades que se prolongan, juventudes eternas, envejecimientos no deseados. Es decir, el guanajuatense de la ciudad es alguien que quiere ser y que está encontrando motivos para seguir siendo y para poder ser. Entonces, el proceso de identidad es una especie de caldo de cultivo. La identidad en la ciudad es un riesgo, es un estar en constante imitación y en constante autointerpretación. Es un poco como yo lo imagino. Guanajuato urbano es lo nuevo, lo novedoso, lo que adviene. Y probablemente lo que no está recuperando tanto su memoria histórica, su tradición, su reconocimiento, su palabra. Sí, bueno, pues en ese sentido viene por ejemplo, en una ciudad como León, los jóvenes tienen diferentes lugares de recreación, formas de adaptarse a la ciudad. ¿Qué pasa en las comunidades? ¿Qué pasa con el trabajo del Instituto Estatal de la Cultura, donde de repente tenemos esos maravillosos libros y videos que nos hablan del rebozo, de las tortillas ceremoniales? ¿Qué pasa con esa otra parte de Guanajuato? Sabes que a mí me parece que algo que determina o define nuestras identidades o nuestra identidad es el territorio en el caso de las comunidades. El territorio determina la relación que establecen los habitantes del mismo, junto con las comunidades y con toda una carga histórica que nosotros tenemos, ¿no? Pero esta relación tan estrecha que existe entre el entorno y los habitantes es justamente lo que define la identidad de estas comunidades. Por ejemplo, hace rato hablábamos de los alimentos, cómo en realidad estas formas de alimentación en las comunidades, especialmente en las comunidades indígenas en Guanajuato, nos narran toda una forma de relacionarse con el mundo, que no es comida típica, no, es comida tradicional en el estado de Guanajuato, que implica una serie de relaciones familiares, comunitarias, con el entorno, etcétera, ¿no? O sea, y que de verdad creo que hay que reconocerlo en las comunidades, esta estrecha relación que hay, y que hay que escuchar lo que las personas de las comunidades nos dicen, y además hay que escucharlo con mucha atención para conocer estas identidades en el estado. Recuerdo mucho de una señora que me decía que para que el agua llegue a la milpa hay que hablarle al agua, porque si no el agua se enoja y se va. Eso te permite saber esa relación con el entorno, qué fuerte es y cómo determina las formas de vida, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias. ¿Algo más? Si baja una mujer a la mina, esconde la veta. Así es. Sí. Precisamente estamos hablando de Guanajuato capital, lugar de minas. De repente a mí me remitió a León, lugar de guacamayas, que bueno, Guanajuato también dice guacamayas, se dice torta de chicharrón para que nos entiendan los televidentes, pero aquí eso no se vale. Esta riqueza que nos puede caracterizar y hacer diferente, al mismo tiempo nos une. Nos une porque cuando reconocemos quién soy y quiero conocer al otro, también forma vínculos. Pero hay retos para las identidades en este momento.
¿cuáles serían esos retos? ¿Cuáles serían esos retos para las identidades, para nosotros como constructores de identidad en el siglo XXI? Volvemos en un momento más al cierre de esta conversación. Muchas gracias. Ana Lilia, oye, pues qué interesante este segundo bloque, ¿no? Y bueno, tú eres originaria de Guanajuato, ¿verdad? Sí. Y yo tengo ahí una preguntísima. ¿Cómo sientes tú, retomando esto que está diciendo Maricruz, de estas identidades, de esta conformación de las identidades, ¿no? La idea de la migración, la idea de todo lo que significa Guanajuato como un espacio turístico, ¿no? Hablábamos hace ratito de aquello que identifica a Guanajuato, ¿no? La alhóndiga de Granaditas, bueno, las momias, o sea, desde arquitectura hasta X, pero pues no sabíamos esta cuestión de las tortas, bueno, la gastronomía. Tú, como originaria de Guanajuato, ¿has sentido algún cambio en el proceso identitario? Uno como joven y otra como oriunda que ve el proceso migratorio. ¿Has sentido? ¿Cómo te sientes? Pues creo que la doctora lo mencionaba, ¿no? Uno de los retos, hablaba de retos dentro de este tema de las identidades. Y la migración creo que es uno de ellos y es un punto muy importante en el Estado porque tanto hay migración interna, que llegan gente de otros lados, de otros estados, influyen en la manera en que percibimos nuestro entorno, y tanto hay gente que decide irse hacia otros estados o otros países. De alguna manera esto influye bastante en uno como joven porque vamos conociendo otras realidades. No solo es como el lugar donde vivimos, esa parte es la influencia que tienen las personas que conocemos que son de otros lugares. Es curioso, por ejemplo, en la capital llegan a vivir demasiados extranjeros, italianos, franceses, alemanes y jóvenes de otros estados. Entonces se conocen músicas, comidas distintas, ¿no? No solo ya no solo comemos lo que tradicionalmente con lo que tradicionalmente nos alimentábamos, sino aparte ya conocemos bebidas nuevas, alimentos nuevos, cosas que nos van llenando, ¿no? Y se va enriqueciendo y sí se va haciendo multicultural. ¿Y tú crees, hay adopciones de estas nuevas formas culturales que llegan a Guanajuato? ¿Has sentido que hay adopciones en los jóvenes? Bueno, es que lo pienso tú como joven, los ancianos o la gente mayor como que están más apegados a sus tradiciones, como que es un poco más complicado que ellos se sientan influenciados. Pero digamos, ustedes como jóvenes, ¿tú qué has visto? ¿Crees que haya alguna influencia fuerte en los jóvenes? No sé, tal vez en la música, tal vez en el arte, tal vez, no sé, pensando también que tienen el Festival Cervantino, que es un espacio artístico, cultural, etcétera, etcétera, que también implica en un momento, en un tiempo de Guanajuato, migración, ¿no? Uh-huh. Y además migración para una semana, ¿no? Estábamos fuera del aire platicando de cuando decíamos, bueno, nos llevan a una cantina, y decían, bueno, los llevamos cuando se hace el Cervantino, ¿no? Además de las actividades culturales, está ese gran espacio de recreación, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Pues sí, creo que sí tiene mucho impacto, no solo económico, también tiene un impacto por ejemplo, me llama la atención esta parte de las manifestaciones artísticas, ¿no? O sea, el hecho de conocer los trabajos de otras personas, pues ha influido en que yo creo que desde mi perspectiva se desarrollen más actividades culturales o se busque el conocimiento de nuevas músicas, de nuevas manifestaciones. Por ejemplo, al momento de hablar del arraigo entre los jóvenes y las personas más grandes, también me ha tocado mucho ver la parte de migración. Hay cosas que se arraigan,
pero y hay cosas que se modifican entre los jóvenes. A veces los alimentos se pueden arraigar un poco más, ¿no? Es como comer lo que tradicionalmente se come en sus lugares de origen. Al momento de emigrar, por ejemplo, a los Estados Unidos, se come lo mismo que acá, para como no olvidar las raíces, pero se viste distinto y se escucha músicas diferentes, ¿no? Entonces esto al regresar, los jóvenes que son migrantes, pues modifica totalmente su visión del mundo, ¿no? Y cómo se ven ante los otros, entre los jóvenes que se quedaron en la comunidad o en sus localidades. Qué interesante. Bueno, tenemos la tercera parte del video. ¿Qué vamos a ver en esta tercera parte? Pues creo que en esta parte vamos a hablar mucho de lo que estamos ahorita platicando y comentando, de estos retos que presenta el reconocer a los otros y el reconocernos a nosotros mismos, ¿no? En la identidad, no solo somos los que radicamos en Guanajuato o nacimos en Guanajuato, en estas nuevas identidades vienen también los que llegan a vivir, ¿no? Y conforman esta diversidad, este mosaico. Creo que también es importante la parte de migración, se vuelve a retomar y es un punto esencial a tomar en cuenta en el tema de identidad en Guanajuato. Muy bien, entonces amigos, pues pasemos a esta tercera parte del video y vamos a ver qué nos tienen preparado. Bien, pues estamos aquí ya en la parte final de esta conversación, en donde nos habíamos quedado con una pregunta al aire. ¿Cuál es el reto o los retos a los que se enfrenta el ser humano en esta construcción de identidades ante un mundo globalizado, ante nuevos contextos y sobre todo hacia esta fase que parecería como de un desencantamiento social? O sea, ¿qué pasa con las identidades cuando parecería que no hay demasiado horizonte? Adriana. Sí, yo creo que actualmente vivimos uno de los retos más fuertes que hemos tenido en los últimos tiempos, y yo lo veo muchísimo con la parte de la niñez y la juventud. Yo la verdad lo veo como un punto de alerta en nuestro país, que tendríamos que tener un foco de atención mucho más claro y más dirigido hacia este sector. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de mencionar, estamos en un mundo globalizado en el cual de alguna manera las raíces profundas de los jóvenes hoy día se están perdiendo, y el no tener una raíz, andas como un ente por ahí, ¿no? Medio difuso. Hay tanta recepción de información de los jóvenes actualmente que pierden un poquito el sentido de dónde están, quiénes son, en dónde se sitúan, cómo está su entorno en general alrededor de ellos. Y esto, yo creo que una de las cosas que se ha dejado de lado es en la parte del sector académico, que ha perdido muchísimo de este sentido de cómo dirigir un poquito más, cómo informar más, cómo motivar más de quiénes somos y dónde estamos en nuestro México hoy día. Hoy día los jóvenes están perdiendo una identidad en este sentido, están deseando de alguna manera vivir algo que no les corresponde, no les toca en su momento quizás, sí, pero algo que tampoco se están dando tiempo de vivir nuestro país, lo que hoy somos en México, quiénes somos en México y en un contexto actual. A mí me preocupa, por ejemplo, temas que se ponen a la mesa y que son importantes, como el tema, por ejemplo, de inseguridad, pero no se tocan el tema de la persona. Muy pocas veces se habla al grado profundo de la persona, se habla el tema de familia, pero desde otro punto de vista, que hoy no hay una plena identificación con la juventud o con la niñez misma, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar una decisión en nuestro país? ¿Por qué no tomar una decisión en nuestro estado? En nuestro estado, tú hablas hoy con los jóvenes hoy en Guanajuato, y si tú les preguntas realmente qué los identifica a ellos como seres guanajuatenses en el contexto de hoy día, en este siglo en que vivimos, muy pocos te van a decir que realmente es ni siquiera la historia de nuestro estado.
Si tú le platicas a los jóvenes, muy pocos jóvenes van a sentir el orgullo que nosotros sentimos en generaciones anteriores de lo que fue la independencia, revolución y demás. Hoy día le platicas a los jóvenes y eso no es algo que los identifique como pleno. Para ser guanajuatense no es un orgullo, no es una... porque hay hasta un desconocimiento de esta parte de la historia y esa parte yo la considero sumamente grave. Entonces yo sí creo que ha habido un abandono por parte del sector académico en profundizar y en afianzar más esta parte, que los jóvenes hoy día se enamoren de su país, se enamoren de ellos mismos, se enamoren de quiénes son y vayan construyendo un futuro con el presente que tenemos, un futuro y que va a ser globalizado. Yo no creo que esto vaya a tener revés, pero sí creo que tenemos un reto sumamente difícil de atender y que no lo hemos sabido afrontar. Y no hablo nada más del sector académico, creo que de diferentes sectores somos los que lo tendríamos que hacer. Y en esta parte tú ves las luchas en las comunidades y sin embargo, hasta ahí queda. Entonces lo ves como algo soñador de un grupo que está tratando de rescatar una historia, una identidad que teníamos y que realmente nos sentíamos orgullosos y nos retenía con orgullo en nuestro país y lo hemos ido perdiendo. Educación, ¿verdad? Y conocimiento de la historia. ¿Qué opinas, Luis Fernando? Tú estás precisamente en este momento dirigiendo una de las áreas de ciencias sociales más importantes de Guanajuato. Sí, pero vamos, parece como en los debates de los políticos, ¿no? Por alusión. No, la verdad es que yo creo que yo matizaría algunas cosas, ¿no? Es decir, comparto un poco esta sensación de ansiedad que provoca a lo mejor la falta de herramientas para leer cuáles son las identidades emergentes y con qué recursos, con qué capital, con qué fuentes están produciéndose, nuevos tipos, nuevos modelos de identificación, nuevas riquezas para identificarse y en algún sentido también nuevos mestizajes. Nuevos mestizajes internacionales, interimaginarios, interculturales. A mí no me asusta tanto esto porque esto hace visible en algún sentido la dinámica misma de la vida. Las cosas se mezclan, nacen, crecen, se proliferan. Lo que me asusta, el gran riesgo, es la precariedad, la pobreza, es decir, un poco la castración de las relaciones intergeneracionales, la imposibilidad de la transmisión, que tú no pongas a los niños con los ancianos, que no pongas a los jóvenes con los adultos, que rompas esos canales de comunicación y los aísles. Y entonces, además de la pobreza de materiales, de escuela, de recursos, de alimento, de economía, no haya la posibilidad de crear nuevos relatos de sí mismos, nuevas historias, nuevas identidades. Entonces, no solamente no completamos la globalización, no completamos la vida. Efectivamente, en ese sentido está ligado las redes sociales. O sea, de repente tenemos a nivel de tecnología nuevos instrumentos que le llaman redes sociales y te generan otro tipo de relaciones. Pero ¿qué pasa con estas relaciones, dijéramos, cara a cara, las que nos permiten crecer como persona porque te enfrentas a espejos y al mismo tiempo adquieres habilidades para la tolerancia? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles serían los retos actuales en este sentido, Karina? Sabes, yo creo que aquí sí es importante que las instituciones diseñen programas que permitan la transmisión y la reproducción de todos esos valores de generación en generación. El compartir, el convivir, es algo que se nos está olvidando. Nos volvemos cada vez más yo y menos nosotros. Quizá esa es la verdadera crisis que tenemos. Dejamos de compartir, dejamos de ver al otro, dejamos de pensar en el otro. O sea, en el momento en el que los aislamos, incluso rompemos toda posibilidad de ver hacia el futuro como juntos.
como familia, como comunidad, como grupo de amigos, etcétera, y vas como creando otras cosas, ¿no? Lo mismo en la parte urbana que lo mismo en las comunidades, ¿no? Es decir, rompes esa parte que te heredaba y que te transmitía, te aíslas y vas a buscar otro grupo, ¿no? Este grupo puede ser el de los grafiteros, el de qué sé yo, ¿no? O sea, aíslas, te vas, buscas un interés propio y ya no te interesa la transmisión de los valores del otro. Bien, pues yo creo que aquí terminamos esta conversación, pero en realidad el tema deja mucho. Creo que son más preguntas y efectivamente estos retos son retos de todos, retos de los jóvenes, porque ahí está nuestra fuerza, reto de quienes ahorita en este momento estamos en ciertos lugares en los que todavía podemos actuar, y sobre todo estos retos para la participación. Como ustedes lo acaban de mencionar, uno de los grandes problemas es esta fragmentación, la fragmentación de las relaciones, la fragmentación de la vida cotidiana. Parece que todo el mundo estamos en pequeños momentos actuando de diferente manera y que efectivamente esta fragmentación, cuando no tienes un horizonte, cuando no tienes esta comunicación, esta retroalimentación, difícilmente podemos vernos a nosotros mismos y después poder ver a los demás para también poder escucharnos y fomentar el respeto y la tolerancia. Yo creo que la parte medular de esta reflexión y de este tema de nuestro programa tiene que ver con la importancia de seguir trabajando el concepto, las formas de las identidades, porque esto implica también aprender a ser tolerantes. Y si somos tolerantes, podemos llegar a negociaciones para construir un mejor lugar para vivir, ¿sí? Una mejor sociedad, una mejor forma de relacionarlos, pero que tiene mucho que ver con la participación social. Les agradecemos muchísimo, Adriana, Luis Fernando, Karina, por haber aceptado estar aquí. Hemos recibido muchísimas llamadas para poder tener la literatura y los discos que amablemente nos regaló tanto el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato como el Instituto Cultural de León, y que bueno, pues gracias a la UNAM estamos aquí y esperamos seguir conversando en siguientes programas. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bien, como lo dice Maricruz, en este cierre de programa tratamos de complacerlos a ustedes, queridísimos televidentes, en este pequeño recorrido de lo que serían las identidades, de lo que se piensa en la cuestión de las identidades. Y bueno, gracias a ustedes por su paciencia en estos 5 programas y gracias a los colegas y las instituciones que estuvieron colaborando para que esto llegara a buen término. Y pues igualmente gracias Ana Leticia Hernández Vélez por tu presencia, por tus experiencias, por tus comentarios, ¿no? Por compartir con nosotros esta parte dinámica de la identidad. A los investigadores que nos acompañaron en este programa, a la doctora Maricruz Romero Ugalde, que gracias a ella tuvimos este panel, ¿no?, de discusión, a la señora Adriana Cortés Jiménez, a la licenciada Karina Jazmín Juárez Ramírez y al doctor Luis Fernando Macías García. A ustedes también, desde luego, por habernos acompañado, por sus llamadas, por sus comentarios. Nos dejan una tarea muy importante con sus correos electrónicos, la tarea de responderles. Estamos en eso, ténganos un poco de paciencia. Afortunadamente fueron muchas las llamadas. Y bueno, gracias por acompañarnos y nos despedimos, no sin antes invitarlos a que a la 1 de la tarde sintonicen nuevamente Mirador Universitario
con la serie Haz del derecho tu derecho. Hasta luego.